En el marco de la conmemoración de los 70 años del departamento de Córdoba, el gobernador Orlando Benítez Mora exaltó a diferentes personalidades que aportaron al departamento a través de actividades político-administrativas. Quiero darle gracias a Dios que esta mañana desde Montería, la capital del departamento, podemos conmemorar 70 años de historia, de lucha y de proceso de construcción de nuestro departamento de Córdoba. Dios, el destino y las circunstancias permitieron que como 10º gobernador elegido por el pueblo, hoy tuviera el honor de conmemorar los 70 años de historia que ha escrito el departamento de Córdoba. 70 años de historia con diversos capítulos, con distintos protagonistas, con diferentes logros, con diferentes momentos. 70 años desde aquel entonces en que un grupo de líderes ilustres e ilustresas cordobesas se dieron a la tarea de lograr una autonomía política y administrativa. Fueron conscientes en ese momento de comenzar a gestar la lucha y conseguirlo posteriormente de ganar la responsabilidad de administrar los destinos de su propio territorio, que se logró consolidar, de resolver los propios problemas, de tomar las decisiones, de consolidar las oportunidades, de trabajar por su bienestar, de fomentar la seguridad. 70 años de historia con diferentes capítulos. 70 años de historia que hoy trataremos de conmemorar, de homenajear, de recordar, sino sobre todo exaltando a personas que ya hoy no nos acompañan y recordar su legado, pero personas que aún están en vida para que continúen sirviendo de inspiración. 1.800.000 cordobeses hay hoy en el departamento de Córdoba. Y detrás de cada uno de ellos también hay historias, también hay sueños, también hay anhelos, también hay metas por consolidar. Y en ese mismo orden de ideas hay que destacar a dos ilustres personajes como Federico Palomo y Meida Mesa de Palomo en lo que fue la constitución y creación del departamento, uno como senador de la República y la otra como la primera mujer elegida como diputada del departamento de Córdoba. El motivo de la conmemoración de la creación del departamento de Córdoba mediante la Ley 9 de 1951 entró a regir el 18 de junio de 1952, por lo que el departamento está cumpliendo 70 años de creación. Es importante resaltar algunas personalidades que tuvieron que ver con la creación del departamento, su desarrollo y consolidación como ente territorial y administrativo. Entre ellos, importante resaltar a Federico Palomo Romero, un abogado penalista, quien también fue político y que desempeñó un rol y un papel importante en la vida y desarrollo de este departamento, así como su señora esposa, doña Meida Mesa de Palomo, quien también fue funcionaria pública y además la primera mujer que fue elegida a un cargo de elección popular en Colombia, junto con otras dos que también lo fueron en otros departamentos. La historia de estos dos personajes que resaltan la memoria en nuestro departamento es más o menos la siguiente. Meida Mesa fue una dama loriquera que se formó en la Normal de Señoritas de Cartagena, donde salió como profesional en pedagogía, de tal suerte que su labor fue más que todo pedagógica, pero también política. Se casó con un joven hijo de campesinos, Federico Palomo Romero, quien estudió Derecho en la Universidad de Cartagena. Ambos, una vez casados y terminados sus profesiones, se radicaron inicialmente en el municipio de Lorica, en donde tuvieron a la gran mayoría de sus hijos, y el último, que es quien les habla, nació en la ciudad de Montería, pero cuando ya se habían trasladado a la capital del departamento. Federico Palomo Romero inició su gesta profesional como concejal del municipio de Lorica y allí inició sus primeros pasos como abogado litigante. Posteriormente, como ya lo dije, se trasladaron a Montería, donde él continuó desarrollando su labor como abogado, pero siempre buscando un desarrollo de esta región, de la cual es natural, e hizo parte de los primeros grupos que se reunieron con personajes de otros municipios para buscar la creación del departamento de Córdoba como una región propia y como una región autónoma administrativamente y financieramente diferente al departamento de Bolívar, del cual hacía parte.
Federico Palomo Romero, en su discurrir de abogado, tuvo una relevancia muy importante porque fue y llegó a ser reconocido como uno de los mejores abogados del departamento y también de la costa norte de Colombia. Se desempeñó con gran maestría el ejercicio del derecho penal, fue un gran orador y muy reconocido entre la generación de su tiempo. Posteriormente llegó con el concurso y el apoyo y el respaldo de su esposa a ser senador de la República, siempre en pro de la lucha por la igualdad, por el beneficio de los más necesitados y por los sectores más olvidados de la población colombiana. Por ejemplo, Federico Palomo Romero, cuando fue senador, propuso lo que hoy se conoce como la Ley Primera de 1976, que estableció la igualdad entre hijos matrimoniales e hijos extramatrimoniales, que antes de esta ley se llamaban hijos legítimos e hijos ilegítimos, pero con un profundo contenido humanístico de igualdad entre los seres humanos. Primeramente partió esta ley de cambiar el nombre por hijos matrimoniales y extramatrimoniales, y en segundo lugar con igualdad de derechos de sucesión entre sus padres cuando estos fallecieran. Federico además propuso otros proyectos de ley que posteriormente fueron aprobados en el gobierno de Misael Pastrana Borrero, pero en especial en el siguiente de Alfonso López Michelsen. Meida Mesa de Palomo, por su parte, como ya lo señalé, fue además de la primera mujer elegida diputada a un cargo, por tanto, de elección popular en el departamento de Córdoba, llegó a ser la primera presidente mujer de esta corporación. Posteriormente, allí, como duró 4 años, de 1958 a 1962, se lanzó a la Cámara como suplente de Marcos Díaz Castillo. Ambos salieron, pero en esa época operaba la figura de la suplencia, de tal suerte que para poder ser y ejercer el cargo de representante a la Cámara se requería que el principal le diera cupo, ya porque fuera nombrado en otro cargo o porque tuviera algún tipo de falta de no asistir como principal y darle cabida a su suplente. Posteriormente a ello, como ambos, Federico Palomo y Meida Mesa, eran del Partido Liberal, ellos le hicieron campaña para la presidencia de la República a Carlos Lleras Restrepo, quien realmente fue elegido presidente de Colombia en el periodo 1966-1970. Para ese entonces, una vez doña Meida fue elegida diputada y terminado su periodo, fue nombrada por el presidente Carlos Lleras como gerente de Telecom, una entidad de comunicaciones vinculada al Ministerio de Comunicaciones. Allí estuvo doña Meida desempeñándose en ese cargo durante 23 años hasta la década de los 80, 1983, que se retira de ese cargo y se pensiona como gerente de esta entidad pública. Federico Palomo sigue su sendero como abogado, luchando derechos de los más necesitados. Entre ellos hizo muchas propuestas al INCORA para que el INCORA hiciera procesos de expropiación de tierras, a las cuales sometió una misma de las haciendas en las que él fue abogado, con el fin de repartirlas entre los campesinos sin tierra, pero con fuerza laboral para explotar estas tierras, estos terrenos. De tal suerte que ellos fueron una pareja muy relevante para la historia del departamento, y es por ello que el departamento de Córdoba debe conocer, y es importante que conozca las historias de este tipo de personas que tanto aporte le hicieron a la comunidad y a la sociedad local cordobesa, y que dejan su nombre y su huella en la historia de nuestro departamento. Federico Palomo Romero fue uno de los personajes que hizo parte del comité que gestionó desde los años 50 el proyecto de creación del departamento de Córdoba, que hoy arriba a sus 70 años de existencia, al lado de otras personalidades de Lorica, de Montería, de Sagún, de Cereté. Este hijo nativo de Lorica y su esposa Meida Mesa de Palomo hicieron su contribución desde entidades públicas como la Asamblea Departamental, en la que doña Meida Mesa se convirtió en la primera mujer en ser diputada, y desde su condición de diputada ayudó a muchos proyectos sociales en comunidades rurales y urbanas del departamento de Córdoba, de lo que hoy es el departamento de Córdoba. Entonces queremos pues que Colombia entera sepa que personajes
como Federico Palomo Romero, que llegó a ser senador de la República en el cuatrenio del 70 al 74, fue uno de los que aportó a que el departamento de Córdoba existiera, fuera una realidad. Ese es el aporte que queríamos destacar en la tarde de hoy, para que no nos olvidemos los loriqueros y los cordobeses, quienes fueron los que lideraron lo que hoy con orgullo nos hace sentir hijos de esta tierra, hijos del departamento de Córdoba. Meida de Palomo, una señora muy extraordinaria, fue gerente de Telecom, tuvo sus hijos aquí en Montería con el doctor Palomo. Fue la primera mujer elegida por voto popular como diputada del departamento de Córdoba. Una de las primeras que estuvo aquí metida, las primeras mujeres valiosas aquí de Córdoba. Y por otro lado, pues muy buena persona, una ciudadana muy condescendiente con la ciudadanía, porque nunca he oído hablar mal de ella, ni mucho menos. Quiero manifestar en cuanto a doña Neida Mesa de Palomo, una señora excelente funcionaria, excelente ciudadana, radicada en Montería. Fue la primera dama que llegó a la Asamblea de Córdoba por voto popular con muy buenos resultados de su gestión. Ella fue bastante amiga de mi papá, de lo cual yo tuve conocimiento, mi papá Guillermo Rosa, ellos fueron excelentes amigos. Federico Palomo Romero, un gran amigo, un gran compañero, un buen profesional, fue un tipo destacado aquí en su profesión. Me tocó ver varias audiencias de él, celebrar por él como defensor, muchos clientes de él. Y como amigo y como compañero en sus actividades, era un filántropo. Como vimos, la señora esposa, Meida Mesa, una gran señora, fue ayudante con él y en la cuestión de la vivienda popular, gestionó con él el barrio La Granja y el 14 de julio. Ella fue la primera diputada y él fue senador de la República. Se destacó en la política y fue un gran político porque no fue un tipo prepotente como lo han sido muchos políticos en esta región. Un gran amigo, un gran señor, y en todos los ámbitos que él tuvo siempre se destacó por su amabilidad, su sinceridad y como buen filántropo que puede decir. De audiencias de fama aquí en el territorio, como fueron las de Américo Brunal, Panqueva, Rojo Willy y Sanabria. Siempre se destacó en su profesión como un gran abogado, un gran penalista. Especiales del Caribe.